La Navidad está llegando y las decoraciones también. Luces de colores se encienden y resuena el cascabel. Un día, 2 días, 3 días o más. ¿Cómo sobreviviremos al trancón y al centro comercial? Tu jefe que piensa que un regalo de Navidad es exigirte un turno doble trabajar. Tienes una cita para una novena con mamá, que en silencio quieres evitar por un año más. Quizás es tu esposo el que la copa va a rebosar. ¿Cuánto te gustaría lo que se merecen regalar? ¿Reciclarías el empaque viejo que no te gustó? ¿O algún otro regalo que el año pasado sobró? No importa el problema, no importa la razón. Todos queremos una Navidad de perfección. Compremos regalos y comamos buñuelos. Eso siempre nos sirve para esconder los sufrimientos. ¿Cómo poder resistir un diciembre más? Nuestra esperanza siempre está en la primera imperfecta Navidad. Navidad imperfecta. Suena como raro, ¿cierto? Porque llega la Navidad. ¿A quién le gusta la Navidad? Bueno, qué bueno. Porque hay personas que no les gusta la Navidad. Hasta hay películas de gente que no les gusta la Navidad, ¿cierto? Son unos Grinch completos que no quiero saber nada. Y algunos hasta critican, dice Jesús no nació en diciembre. Sí, no nació en diciembre. Pero miren, es algo que sabemos que Jesús nació y lo celebramos el 24 y fue algo que cristianos hace mucho tiempo cogieron una fecha, sí, por cierto, pagana, secular, lo que quieran, pero ellos la cristianizaron, por decir de alguna manera, y lo volvieron en una fiesta especial en donde recordamos la entrada sobrenatural de Jesús a esta tierra. Ahora, Navidad es una época preciosa, pero también es una época difícil por muchas razones. Difícil por temas económicos, difícil por temas de salud, difícil porque de pronto perdimos algún ser querido en el año y llega la Navidad y extrañamos al abuelo Pedro. Es un ejemplo nada más, ¿cierto? Y hay gente que pone la mesa, ¿cierto? Sirve la comida, el ajiaco, los buñuelos, la natilla y deja el puesto del abuelo Pedro y pone el sombrero y la chaqueta. ¿Sí? Bueno, yo respeto, hay gente que dirá es la manera como procesan su duelo. A mí me parece terrible más bien, pero bueno. Ahora, con esto de la tolerancia, cada uno debe tolerar a todos, pero quiero decirles que es una época difícil por esas razones, ¿cierto? Por temas de salud, por temas de pérdida de seres queridos, por temas de relaciones, porque llega de pronto el tío Juan y es el tío difícil. ¿Usted tiene en la familia a alguien difícil que le va a llegar en esta Navidad? Yo espero que no la tenga al lado, ¿cierto? Pero es una época bonita, pero también es una época difícil. Incluso, miren, en esta época de Navidad a veces suceden cosas tristes y hasta dolorosas. Como anunció Juan David, miren, el 24, domingo, vamos a tener una celebración en la tarde, nuestra tradicional reunión navideña. Y después de eso se cierra la confra. ¿Sí? ¿Cómo así que se cierra? Sí, porque el domingo 30 y el domingo 7 vamos a tener una transmisión virtual al estilo pandemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mandamos de vacaciones a todos, que vayan a descansar todo el mundo, vacaciones colectivas. Se cierra, pero ¿sabe qué pasa en ese tiempo? Siempre pasa algo. Sí, por eso, mire, los que van a viajar por carretera, por favor, lleven todo, lleven comida. Si los coge el trancón de 8 horas, tienen comida, lleven la mica por si acaso. ¿Sí? O les recomiendo algo más sensato, lleve un pañal Tena talla XL por si acaso. Es mejor que sobre a que le falte, ¿cierto? Porque en esos varadas en carretera, no sé si les ha pasado, se volcó la mula y 8 horas ahí en carretera esperando que muevan esa mula. Sí, para los que no ven en la transmisión, en otros países es tractomula, es el tráiler, ¿cierto? En Colombia es que la gente se asusta cuando dice una mula, ¿y por qué no mueven el animal? No, una tractomula, un tractocamión, ¿sí? Pero miren, en esta época pasan cosas difíciles y siempre, aunque todos salimos de vacaciones, siempre hay personal atento porque pasan situaciones duras. Y estamos siempre por el WhatsApp atentos porque la iglesia es 24/7, pero el edificio sí se cierra y el personal de servicios generales sale a descanso, el personal administrativo y los pastores en medio del descanso también estamos atentos porque queremos siempre estar cerca de todos. Pero por favor, cuídense porque en esta época la gente se alborota, se alegra mucho, maneja, corre mucho en carretera o come mucho también y se indigestan. No, que está hospitalizado, que gastroenteritis, no, comió mucho el sinvergüenza, ¿cierto? Entonces,
Es una época que tiene esa mezcla de cosas. Y algunos guardan memorias desagradables para siempre. Y yo les diría, miren, yo tendría que odiar la Navidad por algunas vivencias que he tenido en fechas como estas, en mi niñez, en mi infancia, en mi adolescencia. Pero quiero que pensemos que Navidad, miren, y quiero que piensen esta frase que le ponemos en pantalla. Navidad, ojo, es la época perfecta para reconciliar nuestras circunstancias imperfectas. Este es el punto importante de esta serie, ¿sí? La Navidad es la época perfecta para reconciliar nuestras circunstancias imperfectas. No sé qué circunstancia imperfecta tenemos. Puede ser económica, puede ser de duelo, puede ser de salud, puede ser relacional. Miren, todos tenemos circunstancias imperfectas. Todos anhelamos una Navidad perfecta también y siempre pasa algo. Miren, ni la primera Navidad fue perfecta en ese sentido. Fue perfecta porque Jesús entró a la tierra. Pero José y María, todo lo que tuvieron que sufrir. Si uno se pone a pensar en eso, no, y nosotros muchas veces anhelamos la Navidad perfecta, y si no hizo el negocio que estaba esperando, no, esta Navidad va a ser triste. Tranquilos, la Navidad es la época perfecta para reconciliar nuestras circunstancias imperfectas. Y yo le doy gracias a Dios porque esto pasó en mi vida a raíz de esas vivencias desagradables, poder ahora anhelar la Navidad. ¿Y por qué? Escúcheme bien, porque Jesús es Navidad. Y si Jesús de manera sobrenatural, milagrosa, prodigiosa, entró a esta tierra, vivió, murió y resucitó, partió milagrosamente de esta tierra, ese poder que actuó en Jesús es el mismo poder que debe actuar en nosotros para restaurar, reconciliar, sanar nuestras circunstancias imperfectas. Si estamos celebrando Navidad, no es solamente la fiesta, la alegría, la familia, las vacaciones, es pensar que estamos celebrando una fiesta tan especial que nos recuerda esa sobrenaturalidad, ese prodigio tan grande, Dios haciéndose hombre y habitando entre nosotros. Ese mismo poder, ese mismo todopoderoso puede actuar en cada una de esas circunstancias que nosotros sufrimos. Y quiero que piensen qué circunstancias tenemos con las cuales luchamos. Y ya les he dado ejemplos, de pronto la economía, alguien está luchando, pensando este año difícil, y como siempre pensamos en esta época, el otro año va a ser peor, ¿cierto? De salud, de pronto alguien llega enfermo, no, este año no puedo comer buñuelos ni natillas, se me subió el colesterol, los triglicéridos y no sé qué, ¿cierto? Como una persona, un amigo me decía, mira, me estoy aquí en el tratamiento de ortodoncia, me van a poner implantes, esta Navidad va a ser dura porque no voy a poder comer. No, piense más bien que va a bajar de peso, ¿cierto? Es decir, ¿qué circunstancia imperfecta estamos enfrentando? ¿Cuál? Quiero que en esta mañana pensemos en una y vamos a ir trabajando las otras las siguientes semanas. Hoy quiero que pensemos en las relaciones. La vida consiste en relaciones. El trabajo, todo. Usted en vacaciones de pronto está pensando, me voy a tal sitio, ¿a quién conozco allá? La vida se basa en, no solo los negocios, la vida. Somos seres humanos relacionales por naturaleza. Por eso la pandemia nos hizo tanto daño, no estar en relación con otros. Qué bueno los que estuvimos en familia, pero qué triste los que estuvieron solos, ¿sí? Nos necesitamos. Qué bueno por la virtualidad, que fue una alternativa, pero esa no es la solución, porque los seres humanos necesitamos tocarnos, mirarnos, abrazarnos, ¿sí? Darnos un abrazo y sentir al otro. Las relaciones son buenas, pero díganme si no son difíciles. ¿Sí o no? ¿Por qué son difíciles? Porque cada uno de nosotros, escúcheme bien, somos complicados. Usted me dirá, no, sí, lo que pasa es que unos más que otros, ¿sí? Unos más que otros, pero todos. ¿Y por qué somos complicados? Porque somos seres pecadores, nos alejamos de Dios. Muchos de nosotros nos hemos reconciliado con Él, pero todavía estamos luchando con algunas cosas en nosotros, con el mal genio, la desconfianza, el temor, tantas cosas. Y por eso las relaciones se vuelven difíciles. Por eso una época tan bonita como Navidad también se convierte difícil en las relaciones. Tengo un amigo que en esta época del año, él ya es un abuelito, él recibe a los hijos, los nietos, alquila siempre una finca grande y todos llegan allá y él es feliz como el patriarca que llegan toda la familia. Pero él dice algo, ¿sí? Le dice, miren, 10 días juntos, no más. El día 11 todos se van, no quiero ver a nadie. Yo le digo, pero ¿por qué tan radical? Porque yo sé que el día 11 nos estamos matando.
Él dice 10 días. Y le dije, ¿por qué 10? ¿De dónde salió el número? No, ya he hecho mi estadística de tantos años y he calculado que 10 es un buen tiempo. Después del día 10 ya la cosa se pone fea. Que este pelea por esto, que este se agarró por el otro, que no sé qué. Entonces, mire, 10 días. Él así ya lo tiene. Y claro, o sea, miren, los primeros días son deliciosos. Es más, si su apartamento es pequeño y le llega otra, no, usted saca el colchón, el otro es sofá, cama, todo el mundo, qué hacinamiento tan hermoso. Y después de unos días, ¿quién fue el que dejó eso regado? No cuida el tapete, vea el sofá es nuevo, ¿sí? Y peor si el sobrino cogió el carro y me rayó el carro, no, pero yo le dije que sí. Entonces la cosa se vuelve tensa y llega Navidad, no, feliz Navidad, feliz Navidad, ¿sí? Las relaciones son difíciles. Ahora yo le pregunto otra cosa. ¿Usted tiene alguien con quien tiene una relación difícil en su familia? No mire para ningún lado porque yo sé que hay familias, ¿cierto? Esas miradas a veces, cuando dijeron eso usted me miró. No, tranquilo. Míreme a mí, yo sé que soy feo, pero míreme, no mire a los lados. ¿Sí? Yo le aseguro que usted en su familia tiene a alguien difícil. Yo la tengo. Sí, siempre hay alguien complicado, alguien que, como decimos coloquialmente, le saca la piedra, ¿o no? Ojalá no sea usted el que le saque la piedra a otros. Pero las relaciones son difíciles. La pregunta, por eso que quiero poner acá, es la siguiente. Mire, ¿qué hacer con nuestras relaciones imperfectas? ¿Qué podemos hacer con ese suegro cansón que llega y da órdenes, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer con ese cuñado, primo, sobrino que llega y alborota la cosa y desordena y daña las cosas? Y uno dice, no, llegó ese tipo y se tiró todo, sí, todo estaba tan bien. ¿Qué podemos hacer? Algunos oran y dicen, Señor, ilumínalo o elimínalo, ¿cierto? O un amigo me decía, Señor, llévatelo o te lo mando. Pero miren, ¿saben? Nos reímos porque la vida es así. Las relaciones interpersonales son complicadas. Y otra vez, es complicada porque somos seres caídos. La prueba de eso son los matrimonios, cada vez más divorcios, cada vez más problemas en la familia nuclear. ¿Sabe quién lo conoce muy bien? Su cónyuge y sus hijos. Son sus hijos y su cónyuge quienes pueden decir quién es usted. Porque aquí en la iglesia, en el trabajo, uno pasa como todo chévere, ay, tan querido, y en la casa, el logro ¿cierto? Su mujer, su esposo, sus hijos lo conocen muy bien porque con ellos vive, ¿sí? Y por eso reuniones de familia para ayudarnos, para hablar de nosotros, para pulirnos unos a otros, es algo tan bueno, tan saludable. ¿Qué hacer con nuestras relaciones imperfectas? Relaciones imperfectas en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. He conocido gente, no en este tiempo, pero en otras épocas que me dicen, ¿usted a qué reunión va? A la segunda, yo voy a la primera entonces, ¿cierto? Para no verlo. Y vienen a cantarle al Señor, ¿no? Amén. Y mirando, ¿no está ese tipo por acá? Como alguien me decía, ojalá el cielo sea lo suficientemente grande para no verlo, ¿sí? Yo le digo, sí va a ser grande, pero no sé. Mira, acostúmbrese a verlo porque lo va a ver por la eternidad. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ese que le cae mal, pues lo va a ver por la eternidad. Entonces, más vale que, ¿qué hacer con nuestras relaciones imperfectas? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Jesús tiene poder para restaurar y sanar, ¿sí o no? Sí, lo que pasa es que nosotros somos tan duros de corazón. ¿Qué hacer? Miren, quiero que vayamos a un texto bíblico, pero antes de entrar en el texto, quiero que pensemos, el apóstol Pablo le escribe a una comunidad preciosa, la iglesia de Filipenses, una comunidad linda, hermosa, ¿sí? Les habla, alégrense, le dice muchas veces y les insiste, caminen como Jesús, caminen como dignos hijos de Dios, como ciudadanos del cielo, les dice Pablo. Pero en esa comunidad preciosa, ¿saben qué pasaba? Habían problemas relacionales. Tan raro, ¿cierto? Eso pasa en todas partes, en las mejores familias. Hay gente por eso que dice, en esta iglesia hay muchos celos, hay gente mala, me voy. No va a encontrar iglesia perfecta. O como hemos dicho muchas veces, si la encuentra, no entre. ¿Por qué? La daña, ¿cierto? La daña, no hay iglesia perfecta. Y por eso hay gente que dice, ay, aquí hay gente muy cansona, gente muy envidiosa. En todas partes, nosotros somos parte de eso. Aún en esta Navidad, envidiosos, ay, este se va a París y yo no, yo apenas aquí cerquita, Señor, de Melgar no paso, ¿sí? O sea, hay envidia en Navidad.
Sí, mirando al otro. Sí, en Navidad compró carro nuevo y yo, no, mire, híbrido. Y yo con mi Renault 4 de hace 20 años, 30 años, ¿cierto? No, yo no tengo Renault 4, solo se pone un ejemplo. Pero lo que quiero es, ¿qué hacer con estas relaciones imperfectas? Pablo le dice a esta gente, y ojo que me llama la atención, que le dice incluso, miren, que se pongan de acuerdo. Había dos mujeres, una llamada Evodia y Síntique, que eran líderes incluso. Miren, uno dice, pero ¿cómo así? ¿Líderes y agarrar? Sí. Entonces piensen en esto, miren, si hasta los líderes se agarran, pastores se agarran, misioneros se agarran, marido y mujer se agarran. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos complejos. Y Pablo va a decir algo y quiero que pensemos en esto. ¿Qué hacer con nuestras relaciones imperfectas? Miren, lo primero que hay que hacer es lo siguiente. Trata a esas personas con humildad. Uno dice, uy, no, con humildad. Normalmente las tratamos con orgullo, ¿cierto? ¿Usted qué quiere? ¿Sí? Ya se tiró la fiesta otra vez. No, pues tenía que llegar usted, ¿cierto? Miren lo que dice el texto bíblico. Miren lo que Pablo dice. No hagan nada, ¿por qué? ¿Por egoísmo o vanidad? ¿Saben? Muchas veces hacemos las cosas por egoísmo. Llega Navidad y estamos pensando en que, no, eso es para nosotros, nuestra familia y ya, lo demás, chau, adiós. ¿Sí? O sea, pienso en mí, en nosotros. O por vanidad, hay gente que hasta chicanea en Navidad. ¿Y a dónde te vas a ir en esta Navidad, cierto? O sea, es motivo de... Miren, Pablo dice, nada hagan por egoísmo y vanidad, porque estos dos aspectos era lo que estaba causando también problemas en esa iglesia. Y también lo causa en este tiempo, en las familias de hoy, egoísmo y vanidad. Egoísmo, ese deseo de solo pensar, esa actitud de solo pensar en mí, solo en mí. Y Navidad no es eso. Jesús no pensó en Él pensó en ¿quién? En nosotros, ¿sí? Vino a dar la vida por nosotros. Vanidad, por orgullo. Y vamos a ver el ejemplo de Jesús, pero miren, más bien, ¿con qué? Con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y ojo que esto no está hablando de un complejo de inferioridad, ¿sí? Que esa es otra cosa. Alguien que dice, no, todos son perfectos, yo soy el único inútil, no sirvo para nada. No, ese es otro problema. Nosotros sí servimos para algo porque Dios nos ha dado dones, talentos, habilidades. Aquí está hablando de la humildad, de aprender a despojarnos del egoísmo y la vanidad, y el humilde es aquel que entiende que Dios quiere que pensemos en otros despojados de esas dos características que hacen tanto daño. Miren, tantos problemas matrimoniales, tantos problemas en las relaciones humanas es por egoísmo y por vanidad. Y esto de vanidad tiene mucho ahí de qué hablar. Competencias en la oficina, competencia en la iglesia. ¿Se imaginan gente compitiendo? No, porque mi grupo es más grande. No, porque lo que sea. Cualquier cosa. Porque por naturaleza el ser humano vivimos en un mundo de mucha competitividad. Y hasta se enseña esas cosas. Hay papás que le dicen a los hijos, tiene que ser un berreón de echado para adelante, porque si no este mundo lo devora. Y acá Jesús en su palabra, la palabra de Dios nos dice que debemos ser humildes. Una persona decía, ¿cómo así que humildes? ¿Humillarse? Vivimos una década de humillación en Colombia, nos han humillado tales y tales y pascuales. Y hablar de humillación, humildad para algunos es algo tan negativo. Miren, Jesús dice que Él exalta a los humildes. Su palabra dice, la palabra de Dios, Dios exalta al humilde, mas mira de lejos ¿a quién? Al soberbio. Por tanto, el soberbio no gana, el soberbio pierde. Usted nos ha puesto a pensar, ahora en Navidad que viene el tráfico, se estrellan dos, el otro se baja, se agarran a trompadas, se pegan, terminan presos y el carro es igual dañado. Nada de eso arregló el carro. Lo que quiero que pensemos es que actuar con soberbia, con ira, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo único que logra la vanidad y el egoísmo es hacernos daño. Y esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de muchos divorcios. Esa es la historia de muchas familias destrozadas. Pero nosotros por naturaleza seguimos actuando de esa manera, porque en nuestra naturaleza pecadora pensamos que esa es la manera mejor de actuar. Hazte respetar, si no, ¿quién te va a respetar? El Señor nos guarda. El Señor me defiende. Nada hagan por egoísmo o vanidad. Más bien, ¿con qué? Con humildad. Qué difícil ser humildes, ¿cierto? ¿Es difícil o no? De verdad. Sí. En esta Navidad, en esas relaciones imperfectas, cuando aparezca esa persona que nos alborota la gastritis, oremos y digamos al Señor, Señor, quiero responder con humildad.
y que el Señor haga un milagro. Y usted me dirá, eso es imposible. Qué bueno que piense eso. ¿Sabe por qué? Porque ahí viene el milagro. Así como Jesús obra milagros en muchas áreas, en esas áreas las quiere hacer. Algunos quieren siempre milagros. Ay, quiero que el ciego vea, que el cojo ande. Mire, el milagro de transformar el carácter. Lo primero que hay que hacer en nuestras relaciones imperfectas es pedirle al Señor que pueda tratar a los otros con humildad. Pero hay algo más que dice el texto. Lo segundo que quiero que notemos es: preocúpate por sus intereses. Uy, eso nos da muy duro. Porque además que viene a dañar las cosas, y yo preocuparme por él, lo que surge en nuestro corazón es: si él me hace algo, yo también le doy. ¿O no? ¿Cierto? Dijo algo, me tengo que defender, porque no me puedo quedar con eso. Miren lo que dice el texto bíblico, hablándole a esa comunidad que tenía estas situaciones. Cada uno debe ¿qué? Velar no solo por sus propios intereses, porque esto de velar por los intereses propios es casi que natural, ¿sí? Pero no solo por los propios, sino, hay un contraste, también por los intereses ¿de quién? De los demás. Imagínense eso. Esa persona que es tan difícil relacionarse con ella, comenzar a pensar: ¿qué puedo hacer por ella? ¿Sabe cómo Jesús lo dijo? Jesús lo dijo: devuelve bien por mal. Y otra vez, ¿eso es fácil? No. Lo más natural, lo más humano es devolver mal por mal, ¿o no? Sí. Pero devolver bien por mal es sobrenatural. Dios tiene que hacer un milagro. Por eso Jesús dijo: oren por quienes los persiguen, oren por sus enemigos. Uno dice: uy, no. ¿Usted cómo se puede orar por sus enemigos? Diga, ¿una vez ha orado por alguien que le cae mal? Miren, acá hay un tip, le doy un tip. Cuando yo siento algo hacia alguien, digo: uy, me da ganas de ahorcarlo, ¿sí? ¿Sabe qué ayuda mucho? Orar por esa persona. ¿Sí? Aún en el matrimonio, cuando le dé ganas de ahorcar a su esposo, me preocupa torcerle el pescuezo, ¿sí? Póngase a orar por él. Señor, es el esposo que tú me diste, yo lo amo. Y va a ver cómo lo va a coger a besos después. De verdad, orar, Jesús dijo: ora por ellos. Pero si nosotros hacemos el devolver mal por mal o bien por bien, Jesús dice: eso lo hace cualquiera. Pero devolver bien por mal es un milagro que solo Dios puede hacer. Y Navidad es la época perfecta para pensar en esto, que el poder de Jesús puede transformar esas circunstancias imperfectas. Para poder celebrar Navidad, celebrar ese milagro de Dios a favor de nosotros. Entonces pensemos en cómo puedo yo velar por los intereses de los demás. Imagínense, y miren, cuando alguien nos trata mal y nosotros devolvemos bien por mal, ¿y cómo estás? ¿Y qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Si la otra persona es sensata, va a comenzar a actuar y decir: ay, no, Dios, sí, no puede ser. Ahora, si la otra persona tiene un problema mental, ya es diferente, ¿cierto? Si estamos frente a una persona enferma, psicópata, lo que sea, pues hay que tener cuidado porque estamos hablando ya de otro tipo de problemática. Pero dentro de personas normales, digamos, esperaríamos que esta persona reaccione de manera diferente. Por tanto, quiero que pensemos acá: ¿qué hacer en Navidad ante esas relaciones imperfectas? Primero, tratarlos ¿con qué? Con humildad. Y lo segundo, ¿qué vamos a hacer? Pensar en los intereses del otro, es decir, ¿cómo lo ayudo? En otras palabras, ¿qué puedo hacer por esa persona? Pablo, me encanta cómo lo dice en Romanos, dice: devuelve bien por mal, porque haciéndolo, dice, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Uno dice: ¿cómo así? Ahora, no es que usted haga: le voy a devolver bien por mal para que se queme. No. La idea es dar lugar a la ira de Dios, que Dios nos defienda. No es que sí, Dios me defiende, pero yo soy su instrumento. No, tranquilos. Relajémonos. Dios nos va a defender. Poner nuestra causa en las manos del Señor. Poder decir como Jesús. ¿Se acuerdan qué dijo en la cruz cuando él estaba y le estaban haciendo daño? ¿Qué dijo? Que se mueran todos estos desgraciados. ¿Qué dijo? Perdónalos. ¿Sí? Y usted me dirá: no, pues Jesús es Jesús, yo soy de carne y hueso. Mire, Jesús también de carne y hueso, clavado en la cruz. Cuando Esteban lo estaban matando a piedra, ¿qué dijo? Dijo lo mismo, ¿se acuerdan? Perdónalo, Señor, no les tomes en cuenta
este pecado. Miren, la primera vez que yo leí eso dije, no puede ser. ¿Sí? Porque yo decía, yo hubiera orado, Señor, desciende fuego del cielo y consume eso. Es más, leyendo eso, si eso hubiera pasado, y dicho, sí, murieron esos desgraciados. ¿Sí? Pero no, pasa lo contrario. Porque en nuestro pecado queremos venganza, queremos justicia, ¿cierto? Dejemos que la justicia venga de parte de Dios. Porque de nosotros se pueden burlar, pero de Dios no se burla nadie. Qué rabia nos da, por ejemplo, cuando somos estafados, ¿o no? ¿Cierto? Y creo que tenemos que tomar acciones humanamente hablando cuando se trata de eso, pero quiero que pensemos que por encima de todo, Dios, delante de Él, ninguna injusticia quedará en la impunidad. En este mundo corrupto y dañado y podrido, muchas injusticias quedan impunes, pero ante Dios ninguna. ¿Cuál es nuestra parte? Ser humildes y pensar en qué puedo hacer para ayudar a estas personas. Ahora quiero que pensemos en lo siguiente. Miren la siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos lograr eso? Es tan difícil realmente. Señor, ser humilde y yo pensar en el otro, eso es un milagro. Sí, es un milagro. Por eso tenemos que orar por milagros. ¿Saben cómo lo podemos lograr? Miren la siguiente. Siguiendo el ejemplo de Jesús. El mismo texto, Pablo comienza a poner el ejemplo de Jesús y lo pone de esta manera. Dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo ¿a qué? Miren, Dios se despojó. Este es un texto muy teológico, por cierto, aunque Pablo creo que no estaba pensando aquí en tanta teología, estaba pensando en dar un soporte bíblico a algo muy pastoral, muy del diario vivir. Se han escrito disertaciones teológicas de este texto, pero quiero que pensemos, miren, la actitud de ustedes, nuestra actitud debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Nosotros muchas veces nos aferramos a nuestras credenciales, a nuestra autoridad. Yo soy el padre, yo soy el abuelo, yo soy el tal y el tal. Siendo Dios, y mire y continúa el texto siguiente, por el contrario, vean el contraste, se rebajó voluntariamente. ¿Cómo nos cuesta a nosotros pensar en esto? Porque otra vez nos enseñan a ser orgullosos, defenderse, nadie me va a pisotear, de un Pérez nadie se burla. ¿Se han escuchado cosas? Pues con el respeto de los Pérez, ¿cierto? ¿Se han escuchado cosas como esas? ¿Sí? Aún en el matrimonio, esa mujer no va a hacer conmigo lo que quiera. No, señora, a mí me respeta, ¿sí? Jesús se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, se hizo hombre y haciendo semejante a los seres humanos. Dios se humilla haciéndose hombre. Y el texto continúa. Y al manifestarse como hombre, se humilló otra vez, ¿sí? A sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? La peor muerte de aquella época, la muerte que se le daba a los criminales. Miren la humillación de Jesús. Una vez pensando en este texto, alguien me decía, imagínate, y lo puso de esta manera, imagínate que un hombre tiene hormigas en su jardín y van a ampliar la calle. Y el hombre quiere cuidar todo ese hormiguero. Y antes de que al ampliar la calle vuelen la mitad del jardín, con la mano comienza a correr el hormiguero y las hormigas se le suben y lo picotean. Y el hombre dice, si tan solo pudiera hacerme hormiga y decirles que están en peligro para que se corran un poco más allá. Y se le concede el milagro y se hace hormiga y baja y le dice, hormigas, eche para allá. Y las hormigas lo cogen y lo crucifican. Y el tipo me decía, yo creo que eso fue lo que pasó. Dios se hizo hombre, se humilló y se volvió a humillar, muriendo de la manera más espantosa que registra la historia de la humanidad, muerte en la cruz. Pero vuelvo y repito, la palabra de Dios dice, Dios exalta al humilde, mas mira de lejos al altivo. Y por eso el texto no queda ahí. Vean lo que dice el versículo siguiente. Por eso Dios, ¿qué hizo? Lo exaltó. ¿Ven que el humilde no pierde? Creemos que el humilde pierde. Por eso la gente dice, no me voy a humillar más. Mire, el humilde gana, el orgulloso pierde. Y tenemos que pedirle a Dios que haga un milagro en nuestro corazón y nos transforme para parecernos a Él, para seguir el ejemplo de Jesús. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre.
Y sigue el versículo siguiente: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, que es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No les parece maravilloso? Este texto es precioso, ¿cierto? Es el ejemplo de Jesús. Por eso, mire, en la cotidianidad, en cada pelea conyugal, porque todo buen matrimonio pelea alguna vez, los malos matrimonios pelean todo el tiempo, ¿sí? En esas discusiones con el hermano, con el cónyuge, en la familia, en esas relaciones imperfectas con la familia extendida, que siempre hay alguien, si yo no sé la historia ahí, no digan, ay, uno está pensando, pero puede ser otra vez la suegra, el suegro, el tío, el yerno, el cuñado, no sé. Vamos a ser humildes, vamos a pensar en ellos, en sus intereses, vamos a seguir el ejemplo de Jesús, vamos a ser humildes porque Dios exalta al humilde, pero al soberbio mira de lejos. Yo quiero que piensen aquí, lo puse como una conclusión. Miren, Navidad es una gran oportunidad para reconciliar nuestras relaciones imperfectas. Aquellas en las que necesitamos ver milagros. En Navidad celebramos el nacimiento maravilloso y sobrenatural de Jesús. La siguiente, por favor. Él nació, vivió y murió por nosotros, para que en Él podamos ver esos mismos prodigios, restaurando nuestras relaciones interpersonales, para vivir como Él quiere que vivamos. Dos preguntas para pensar. Miren, la primera es muy sencilla, es una pregunta cerrada. ¿Tenemos alguna relación en la que necesitamos ver un milagro del Señor? ¿Sí o no? Si usted me dice no, lo felicito, gracias a Dios. Si usted me dice sí, ahora viene una pregunta abierta. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Sabe qué hace la mayoría de personas? Evitar. Él viene, yo me voy. ¿Saben qué hace la mayoría de personas? Ser cordiales, diplomáticos, mejor dicho, hipócritas. Hola, ¿cómo estás? Gusto de verte. Qué alegría tenerte por acá. Y luego, sí. Eso hace la mayoría. ¿Qué vamos a hacer nosotros? U otros que dicen, no, yo no soy hipócrita, no tengo pelos en la lengua. ¿Y usted para qué vino acá? ¿Qué quiere? ¿Se va a tirar la fiesta otra vez? Jesús fue humilde y Jesús pensó en otros. Y Pablo nos dice, pensemos en otros. No es fácil. Oremos que el Señor obre un milagro, haga algo sobrenatural con nosotros. Estoy hablando en primera plural, no le estoy diciendo ustedes, nosotros, todos nosotros, ¿sí? En cada actividad. Miren, una cosa tan sencilla, el 24 cae domingo. Algunos me preguntaban, ¿va a haber reunión en la mañana o en la tarde? Yo recuerdo hace años que 24 hicimos en la mañana y no en la tarde. Y algunos reclamaban, la tarde es la tradicional reunión navideña, ¿cómo nos la quitan? Y bueno, tranquilo. Ahora la vamos a dejar. Ahora va a haber alguien que va a decir, ¿y en la mañana no? ¿Y a dónde yo voy a ir en la mañana? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta que complacer a todos es difícil? Sí. Algunos dicen, ay, qué dicha ser pastor. No, esto es sobao. Es por amor al Señor, por obediencia al Señor y gracias a Dios lo disfruto, no me estoy quejando, pero quiero decirles, los seres humanos somos complicados y necesitamos un toque sobrenatural, milagroso de Dios en el corazón, para no ser nosotros esa persona que crea relaciones imperfectas, sino que buscamos un milagro de Dios. Cristo Jesús murió en la cruz para que podamos vivir de una manera diferente, para que nuestros matrimonios sean diferentes, nuestras familias sean diferentes, la fiesta navideña sea diferente. Y en medio de una situación difícil, lejos de pensar, ¿por qué? Pensemos más bien, Dios, tú tienes un propósito con esto. Cada vez que aparezca una circunstancia difícil en el aspecto de relaciones, pensemos, Dios quiere enseñarme algo. En vez de pensar, ¿a qué hora está? Sí, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? Porque yo creo que Dios pone esas situaciones para que nosotros podamos orar, depender de Él y anhelar esos milagros que solo Él puede hacer. Vamos a orar, acompáñenme a orar y vamos a pedirle al Señor por esto en nuestra vida. Señor Jesús, ni la primera Navidad fue exenta de dificultades y probablemente esta tampoco lo sea. Pero queremos pedirte, Señor, que en este tiempo donde recordamos el milagro de tu nacimiento,
ese poder sobrenatural. Señor, pedirte que ese mismo poder actúe en la vida de cada uno de nosotros, restaurando, sanando, reconciliando aquellas relaciones imperfectas. Señor, que podamos orar por esas personas, pedirte, Señor, que nos ayudes a amarlas como tú las amas, a verlas como tú las ves, y rogarte, Señor, que podamos actuar, vivir como tú lo harías. Como lo decíamos en la serie anterior, ¿qué haría Jesús en una fiesta familiar con personas que son difíciles? Señor, te pedimos, en este momento, Señor, estamos orando y te pedimos, haz un milagro. Yo les pido que sigamos orando, por favor. Aprovecha este momento para buscar al Señor con todo el corazón. Y si el Espíritu de Dios trae a su mente una persona difícil, yo le pido que en este momento ore y le diga: Señor, yo oro por esta persona, ore por esa persona. Yo estoy orando en este momento también. Y digámosle: Señor, te pido por esta persona. Y ayúdame a entender por qué vivo esta situación, esta relación imperfecta, en la cual quiero ver un milagro de tu parte. Bendito Jesús, en tus manos estamos. Ponemos nuestra vida una vez más en tus manos. Reconocemos nuestra fragilidad, nuestra humanidad, que somos pecadores, que necesitamos que trabajes con nosotros, que sigas trabajando para que a través de nosotros tú puedas bendecir a otros y podamos en esta Navidad disfrutar de relaciones restauradas y ver esas relaciones imperfectas sanas por tu poder. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.